¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta semana con un programa especial dedicado a la reforma laboral. Como bien sabéis, ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó el nuevo acuerdo de reforma laboral que fue pactado y negociado por los agentes sociales, empresarios y sindicatos junto con el gobierno. Un acuerdo histórico y un acuerdo que permitirá a las personas trabajadoras ganar derechos, frenar la temporalidad y también ganar en salarios más dignos. Hoy en el consultorio de UGT os queremos explicar en qué consiste este acuerdo, qué tiene este acuerdo que lo hace tan importante. Y para acercar este acuerdo de reforma laboral a todos los trabajadores y trabajadoras, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras se está llevando a cabo una campaña de explicación por todo el territorio nacional, con asambleas, con ruedas de prensa, con reuniones con delegados y delegadas para explicarles de primera mano en qué consiste este acuerdo. Hoy una pinceladita de por qué es tan importante. En este consultorio especial, evidentemente, tenemos que hablar de la aprobación de la reforma laboral, de este acuerdo que acordaron el gobierno con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal, y que finalmente ha tenido su aprobación en el Congreso de los Diputados. Mariano Oya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, y evidentemente una de las personas, por no decir la persona, que ha estado negociando esta reforma laboral. Mariano, y lo más importante de todo esto es que por fin le decimos adiós a la reforma del PP, a la reforma del 2012, a las reformas anteriores. Bueno, yo creo que es un momento de felicitación. Todos nos tenemos que felicitar por el resultado de la votación que se ha producido ayer y por el contenido de esta reforma, que es una reforma, en mi opinión, en la opinión de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, histórica. Histórica, insisto, por el contenido y por el continente. Histórica porque, por primera vez en democracia, una reforma laboral no supone pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Histórica porque, por primera vez, es fruto del consenso, del acuerdo entre patronal y entre sindicatos. Equilibra la negociación colectiva que quedó absolutamente rota con la triste reforma del 2012. Vamos a conseguir una reducción muy importante en la temporalidad en nuestro país, temporalidad que quiero recordar que es donde realmente afecta es a los jóvenes, a nuestras hijas y a nuestros hijos, que llevan permanentemente una vida en temporalidad, en precariedad, con salarios bajos y sin ningún proyecto de futuro. Vamos a conseguir que todos esos trabajadores que eran los más desfavorecidos de nuestra sociedad, las Kellys, las trabajadoras y los trabajadores de los trabajos menos peor pagados de nuestro país, tengan el convenio sectorial como elemento referencial. Vamos a conseguir que cuando vengan las crisis, que vendrán seguramente en nuestro país, ya sean cíclicas o sectoriales, exista una herramienta que sea utilizada para que no vayan miles y millones de trabajadores al paro como pasó en las crisis anteriores de nuestro país. Yo creo que es un momento de felicitación y bueno, pues lamentar a aquellos partidos que no han apoyado esta reforma, y yo creo que en el tiempo rectificarán y se darán cuenta de que ha sido un error. Ahora sí ganamos derechos, el lema que se viene usando, y precisamente lo decías ahora, una de las cuestiones que se viene lamentando desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es que no haya sido el Pleno del Congreso quien ha apoyado una medida, unos acuerdos, una reforma laboral que es verdad que es pronto, Mariano, pero que visto este mes de enero ya se están notando sus frutos, ya se está notando ese freno que se quiere poner a la temporalidad y a la precariedad en nuestro país. Sin ninguna duda, ya los datos de este mes ya son una imagen de lo que nosotros pretendíamos con esta reforma. Ya es una reducción importante a la temporalidad, un aumento de los contratos estables, los contratos indefinidos. Yo creo que según vayan pasando los meses y los años, esta reforma va a ser histórica. Va a ser histórica porque vamos a conseguir homologarnos con el resto de los países de Europa, llegar a unos límites de temporalidad pues, homologables a Francia, Alemania, Italia, que están en torno al 13, 14, 12% y no el 30% que teníamos en nuestro país. Cosa absolutamente anormal. Nosotros no somos un país alejado de los estándares europeos en casi nada, y en este ítem, en esta cuestión, pues éramos el país con peor nota de toda Europa. Yo creo que en los próximos meses, que iremos haciendo balances de cómo
ha evolucionado la reforma, veremos que ha sido una magnífica reforma en todos los elementos que nosotros consideramos, y es una reforma que solamente ha contemplado una serie de elementos, no otros, que esos otros ya tendremos ocasión de hablar de ellos y hablaremos, por supuesto, en términos de lo que hace nuestra organización, que es reivindicar, pedir, exigir que las partes que no se han tocado de la reforma del 12 pues sean tocadas en el futuro inmediato. Es evidente que quien más beneficiará esta reforma laboral, este acuerdo, es a la gente trabajadora, y lo decías tú, Mariano, lo decía Pepe Álvarez, secretario general de UGT, al empezar el año. Aún queda, pero que se preparen, porque después de esto viene lo siguiente. No se va a acabar aquí, y la idea es poder derogar completamente y poder darle de verdad todos los derechos a los que se merecen a los trabajadores y trabajadoras. Derogar y mejorar otros elementos que venían de antes también, porque esta reforma de la temporalidad viene casi desde el año 84. En nuestro país somos un país con altísimos índices de temporalidad desde el año 84. O sea, el objetivo de nuestra organización es derogar la reforma del 2012, pero también derogar elementos que se incorporaron en tiempos anteriores a nuestro mercado de trabajo, que se han demostrado con el paso de los años que han sido un absoluto fracaso. Ni han conseguido reducir la temporalidad, ni han conseguido reducir el paro en nuestro país. Yo creo que, fruto del diálogo entre COE, CEPIME, UGT y comisiones, yo creo que sacaremos magníficos acuerdos para las empresas y para los trabajadores. Por cierto, empezó la semana pasada esta ronda de asambleas, reuniones, ruedas de prensa por todo el territorio nacional, precisamente para acercar esta reforma laboral a los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces cuesta que les llegue. Pues lo que está haciendo la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras es acercar, ¿no?, este acuerdo y explicar lo bueno que contiene este acuerdo, ¿no? Sí, bueno, es una decisión de la Comisión Ejecutiva Conferal el que llegue hasta el último afiliado, hasta el último delegado de la UGT esta reforma, que se explique, que se conozca, y la verdad es que estamos teniendo pues una receptividad muy positiva. La gente hace muchísimas preguntas en los encuentros que estamos teniendo en los diferentes territorios, y yo vengo muy contento de cómo la gente está reaccionando una vez que conocen, les explicas cuál es el contenido de esta reforma. La situación de sensación de que por una vez se va a hacer algo importante es generalizada. O sea, yo muy satisfecho con esta campaña explicativa que hemos puesto en marcha, que estamos en los inicios y que vamos a continuar a lo largo de los próximos meses. No lo olvidemos, un acuerdo, de reforma laboral, que evita que los trabajadores y trabajadoras pierdan derechos y, sobre todo, muy importante, que ganen derechos, que es lo que se necesita, que se ganen todos esos derechos. Mariano Goya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, muchísimas gracias. Gracias. Este acuerdo de reforma laboral queda claro que es un acuerdo histórico, y ahora sí, se puede decir, los trabajadores y trabajadoras ganamos derechos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Una de nuestras primeras propuestas que le haremos al Gobierno es la derogación de la reforma laboral. En realidad la reforma ha sido un fracaso absoluto, ha generado un empleo de una calidad ínfima, ha rebajado los salarios de manera dramática. Queremos la derogación de las reformas laborales. No nos sirve esperar a un nuevo estatuto de los trabajadores. Queremos cambios antes. Tenemos que continuar trabajando porque las reformas laborales se tienen que revertir. Para UGT se hace imprescindible dar paso a un nuevo modelo de relaciones laborales, un modelo que garantice trabajo de calidad y trabajo estable. Es una reforma histórica. Por primera vez en democracia, una reforma laboral no supone pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Vamos a continuar luchando, vamos a continuar trabajando, todos juntos, unidos, para conseguir que este país mejore.